Y para conversar acerca de los permisos de paternidad en el contexto del Día del Padre, nos comunicamos con el maestro Cándido Pérez, investigador del Early Institute. Buenos días, ¿cómo se encuentra, maestro? Muy buenos días, Viridiana, Max, un gusto estar en este espacio. Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Platiquemos sobre este tema ahora que mañana es el Día del Padre. Estos permisos que de repente no se les otorgan a los padres de igual forma que a las mujeres, por eso las mujeres pasan más tiempo con los niños. Sí, efectivamente, el permiso de paternidad es un permiso reconocido en la Ley Federal del Trabajo desde el 2012, en el cual se otorgan 5 días de disposición de estos para ausentarse de las actividades laborales. En ese sentido, pues lo que es importante recalcar es que si bien hubo un avance en ese año, pues es muy diferente a lo que se otorga a las madres, que son casi 3 meses de licencia de maternidad. Y es muy diferente también, maestro, en otros países desarrollados se otorga el mismo número de horas y de días también a los padres, ya sean solteros, padres que también acaben de serlo. En el momento de la maternidad sabemos que el permiso para las mujeres es mucho más extenso que el de los hombres, pero en este país sigue sin legislarse y sigue sin adoptarse un vínculo especial también para la figura masculina. ¿Qué se necesita? Sobre todo más allá de sensibilizar a la población, ¿qué se necesita en materia de ley para que esto se vaya empezando a dar un poco con más continuidad, pero sobre todo que se vaya empezando a reflejar en un cambio más sustancial? Pues principalmente, Max, se necesita mayor disposición política, porque a partir del 2012 ha habido decenas de iniciativas presentadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y a 10 años no ha habido ningún cambio al respecto. Muchas de ellas lo que han buscado efectivamente ha sido ampliar y de alguna forma, si bien no acercarnos, porque los países europeos, por ejemplo, los nórdicos, llevan mucha ventaja en este sentido, pues al menos hacer avances que tengan que ver con nuestro contexto, sobre todo avances como ya ha habido en otros países en Latinoamérica, por ejemplo el caso de Uruguay, que tiene ya otros esquemas mucho más avanzados. Desgraciadamente en nuestro país no ha sido así. Actualmente hay algunas propuestas ya en discusión que ojalá puedan echarse para adelante en el Senado de la República. Hay varias propuestas discutiéndose, entonces ojalá y esa sea una nueva posibilidad para avanzar. Y también preocupante que no se tenga informe oficial sobre el número de licencias otorgadas hasta el momento. Sí, ahí la cuestión más importante que hay que decir es que las licencias de maternidad son otorgadas por la Seguridad Social, sea la que corresponda a la afiliación de la madre, pero el permiso es pagado por el patrón y no hay ningún requerimiento de la autoridad laboral de que informe sobre en qué condiciones se está dando estos permisos. Entonces, todo lo que está ocurriendo en el ámbito privado de las empresas no se está reportando y por eso no conocemos esas estadísticas. Claro, maestro, y ya lo veíamos en las cifras y los números que son contundentes. Un porcentaje alto de padres son solteros, otros están desempleados, otros se dedican a estudiar, otros tienen alguna discapacidad. En fin, es un porcentaje alto que se dedica de manera individual a la crianza y al desarrollo de sus hijos. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias económicas, sociales en estos aspectos si las cosas no cambian en los próximos años? Pues las consecuencias se dan en diferentes niveles, podríamos manejarlo así. La primera es que afortunadamente cada vez hay mayor evidencia científica que nos habla sobre los beneficios que trae el que exista un vínculo desde una etapa temprana de la vida de niñas y niños con sus padres. Evidencias que nos muestran, por ejemplo, que los niños tienen un mejor aprovechamiento escolar, que tienen una mejor autoestima, que se disminuyen las posibilidades o los riesgos de violencia en el entorno familiar. Entonces, este tipo de factores y este tipo de evidencias, pues lo que nos están diciendo es que en la medida en la que nosotros no avanzamos en este tipo de políticas, particularmente en hacer más accesible, ampliar y mejorar las condiciones del permiso de paternidad,
pues estamos dejando de aprovechar una política pública que en otros países ya está teniendo esta clase de resultados. Claro, y además en el tema del acompañamiento a la mujer que también vive en ese momento días difíciles, es importante, no solamente, como bien dice maestro, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social, en muchos aspectos que recibe el pequeño por tener las dos figuras materna y paterna. Sí, el acompañamiento del hombre hacia la mujer en momentos difíciles y también como una relación de pareja, sobre todo como un trabajo en equipo, también se vuelve mucho más fuerte. Esos lazos se vuelven mucho más estrechos por acompañar y sobre todo por desarrollar un proyecto que iniciaron los dos desde mucho tiempo atrás y que también sería importante considerar, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, esa es otra vertiente de gran relevancia para mejorar este tipo de políticas públicas, porque la evidencia también nos muestra que en la medida en la que son políticas públicas más equilibradas, en las que se da la posibilidad que el padre disponga de este tipo de permisos, las condiciones de equilibrio entre padre y madre mejoran. Ya mencionaban ustedes, por ejemplo, el caso de la gran disparidad que existe en nuestro país respecto al número de horas que dedican las madres en el cuidado de niños y niñas pequeños versus la cantidad de horas que dedican los padres. En casi todas las estadísticas que hemos revisado desde Early Institute, casi siempre se triplica el número de horas. También ocurre lo mismo, por ejemplo, en las labores domésticas, no solamente de cuidado, y eso pues preocupa. Pero pues afortunadamente existen este tipo de políticas que en la medida en la que las impulsemos pueden ayudarnos a mejorar esa situación y equilibrar las condiciones entre padres y madres. Claro. Totalmente, maestro. Casi 30 horas las horas que le dedican las madres contra 12.5 aproximadamente a la de los hombres, un poco más del doble. Maestro Cándido Pérez, investigador del Early Institute, muchísimas gracias por esta comunicación, por estos datos y sobre todo por sensibilizar no solamente en este espacio a quienes nos ven, sino también seguir haciendo ese trabajo sobre la importancia que tiene el trabajo de paternidad y lo que se necesita hacer en leyes para generar reformas, para darle permisos a los padres en estos momentos de desarrollo tan importante para los pequeños. Muchas gracias, maestro. Gracias, excelente día. Gracias, Viviana. Gracias, Max. Muy buenos días. Gracias. Gracias.